sentados, hermanos y hermanas, y le doy conclusión a la lectura. Mantengan su Biblia abierta ahí en Lucas 24. Le doy conclusión a la lectura del 25 en adelante. Dice: entonces Él les dijo: insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea a donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Pero ellos lo obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y le dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista y se decían uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Levantándose en esa misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos. Bendecida es la palabra del Señor en esta mañana. Hay distintas narrativas pospascuales después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Esta narrativa de Lucas 24 es una de las narrativas quizás más largas, donde pone en evidencia la situación emocional, el estado anímico de aquellos discípulos que entendieron que su esperanza languidecía. Y ahí están estos dos caminantes de Emaús. Lo cierto es que Jerusalén se había convertido en hervidero humano. Las cosas estaban difíciles. Y los discípulos que quedaron luego de la muerte, de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, pensaron que a ellos le podía ocurrir algo similar o parecido a lo que había acontecido con nuestro Señor. Si usted mira el tema del mes está en la portada del boletín. Dice, ¿cómo dice? Sin visión no hay misión. Quiere decir que los discípulos del círculo íntimo de nuestro Señor y los discípulos del círculo más amplio de Jesús tenían una visión incompleta de lo que era Cristo, de lo que era Jesús, una visión incompleta de lo que era la misión de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, con la muerte de Jesús, la visión se había esfumado del panorama. Así es que ellos entendieron que aquella visión que de alguna forma, de manera fragmentada, ellos de vez en cuando podían atisbar, ya no había que vislumbrarla. Por lo tanto, tampoco había nada que hacer. No había misión que llevar a cabo. Pero lo que ellos no sabían o con lo que ellos no contaban era que el resucitado les devolvería una visión completa y nueva de la misión que tenían por delante. Así que me parece a mí que decir en esta mañana que para estos caminantes, por la muerte de Jesús quizá había muerto su esperanza, no estamos errados. Y de alguna forma es importante en esta mañana mirar este pasaje, porque ante la crisis, cuando nos llega la crisis, ante los conflictos, los seres humanos reaccionan de distintas maneras. Y en este caso,
Nosotros vemos en distintas instancias del Evangelio que ante la crisis de haber visto a Jesús morir, algunos de los discípulos vuelven a su oficio antiguo. Vemos a Pedro en el Evangelio de Juan y capítulo 21, que cuando da una nueva lectura al panorama, Pedro dice: me voy a pescar otra vez. Y de alguna forma, ese desánimo, esa decepción, esa desilusión, ese desaliento, como que contagió a los otros discípulos. Porque dice Juan, y lo relata, y después usted lo puede corroborar, los otros discípulos le dicen: pues nos vamos contigo también. Si tú te vas al oficio que tenías antes de ser llamado por primera vez, nosotros también nos vamos contigo. Y querían volver a las redes. Con toda probabilidad hay gente que cuando reciben decepciones, desilusiones, frustraciones y hasta se desesperan en medio de la prueba, dicen: no vale la pena continuar. No vale la pena seguir este camino del Evangelio. Mejor vuelvo atrás. Pues yo quiero decirte en esta mañana, como dice el cántico que aprendieron y aprendimos de niños y aprenden nuestros niños y niñas: volver atrás no puedo más, porque el mundo nada me puede dar. En medio de las pruebas nos mantenemos asidos de la mano del Maestro. Así que en medio de ese conflicto y en medio de esa prueba, algunos discípulos quisieron volver atrás, volver al lugar de origen. Otros vemos que reaccionan de otra manera y se encierran, porque también ante la crisis o ante el conflicto vamos a tener personas que se encierran en sí mismas. Y vemos y lo constatamos en el Evangelio también según San Juan, capítulo 19, cuando aquellos discípulos, por miedo a los judíos, como dije hace unos segunditos atrás, por miedo a correr la misma suerte de Jesús, se van al aposento y dice que se encerraron, que clausuraron puertas, que se enajenaron de la realidad. Pero yo quiero decirte algo: no importa dónde nos encerremos, no importa en qué lugar nos metamos, el Señor siempre nos busca y llega a donde nosotros estamos. Porque dice el Evangelio de Juan que allí llegó el Señor resurrecto. Y como llegó con un cuerpo distinto, dice que traspasó las puertas y se ubicó delante de ellos. Estaban muertos del miedo, porque usted sabe qué, que cuando flaquea la fe, porque a estos dos de Emaús le estaba flaqueando la fe, y usted lo puede verificar cuando en el texto o en la historia sagrada nos está diciendo que ellos decían: nosotros esperábamos que este fuera el que redimiera a Israel, nosotros esperábamos que este fuera el que nos sacara los pies del plato, nosotros esperábamos de este grandes cosas, y mira, nos ha decepcionado, un profeta más. Y cuando flaquea la fe y la duda se apodera de nosotros, y de alguna manera la desesperanza ha cedido en nuestro corazón, oiga, la fórmula es que usted se va a llenar de miedo y de temor, y se le va a hacer muy difícil afrontar todos los desafíos que aún la vida nos aguarda. Así es que estos están de alguna manera encerrados allí en el aposento, mas el Señor resurrecto, sabiendo lo que sentían esos corazones, llegó allí y pronunció unas palabras sencillas, pero unas palabras de gran necesidad y de gran profundidad, y le dice: paz a vosotros.
Y el Señor nos dice en esta mañana, paz a vosotros. Y dice que sopló en ellos ¿qué? El Espíritu Santo. Así que esa es una segunda forma de abordar el conflicto, de abordar la crisis. Jerusalén era el lugar en ese momento de conflicto. Era el lugar quizá donde más inseguros ellos se podían sentir. Porque es la ciudad que mata a sus profetas. Y acababa de matar recientemente al último de sus profetas. Así es que hay un gran conflicto en Jerusalén. Por eso los caminantes de Emaús asumen la tercera postura ante el conflicto. Pedro y los demás volvieron al oficio antiguo. Otros discípulos se encierran en el aposento. Y estos caminantes de Emaús, nos dice Lucas, que sencillamente huyen, dan la espalda a la situación. Y quizá pensaron, como dice el Evangelio de Lucas, que 2 leguas, 60 estadios o 5 millas eran suficientes para de alguna forma evadir los problemas y escapar de la presencia de aquellos que habían dado muerte a Jesús. Hay un proverbio pueblerino que dice que la calentura no está en la sábana, está en quien se pone la sábana. No importa la distancia física, geográfica que usted ponga, si usted no ha resuelto los grandes conflictos del corazón y del alma, usted se puede mudar a Shanghái, usted se puede mudar a Corea, usted se puede ir a Estados Unidos y nada va a resolver la situación. Solo usted con honestidad frente al Cristo de la gloria puede enfrentar la situación por más complicada que aparezca. Así que ahí tenemos estos que huyen y dicen, salimos de Jerusalén, escapamos de la situación, nos vamos a Emaús y nos quitamos esto de encima. Y comenzaron a caminar, como dice el texto sagrado, de Jerusalén hacia Emaús. Óigame. Y así en esa travesía, camino a Emaús, hay algo extraordinario que comienza a ocurrir. Lo primero es que estos 2 caminantes están ¿qué? Están hablando de lo que ha pasado, están ventilando su crisis, están de alguna manera contándose lo que siente su corazón. Hay momentos en la vida suya y en la vida mía que ventilar, que poder tener un oído, que poder hablar aquello que nos punza el alma, aquello que nos preocupa y que nos ocupa en la vida, aquello que a veces nos quita el sueño, aquello que de vez en cuando llega y toca la puerta y uno piensa que se nos va la paz. Poder hablar y dialogar con alguien que entienda lo que nos está ocurriendo, que hable nuestro idioma, es liberador. ¿A cuánto les ha pasado? Es importante hablar. Y dicen los que saben, los terapeutas de la conducta humana, que usted exorciza y usted saca para afuera, porque toda emoción congelada en el cuerpo, de alguna manera, puede tener vías de enfermedad. No se encierre usted mismo. No se trague las cosas. Primero, oiga, háblelas con el Señor. Separe un espacio en su habitación, en su casa.
y aquello que le pesa en el alma, aquello que usted no ha podido decodificar con claridad, empiécelo a hablar con el Señor en silencio, a media voz, a voz en cuello. El Señor escucha todos los lenguajes de nuestro corazón. Pero si en el camino Dios le regala una persona que puede ser acompañante suyo en el camino, póngale el nombre que tenga, si es un profesional de la conducta, si es un pastor, si es un consejero, si es su hermana carnal, si es algún amigo o amiga en quien usted sabe que puede confiar y puede abrir su corazón y tiene la confianza y la convicción de hacerlo, hágalo en el nombre del Señor, porque le va a hacer bien. ¿Y qué ocurrió? Que caminando hacia Emaús se insertó, y ahí está la primera gestión de cuidado pastoral del resucitado. Usted diga en esta mañana y apropiese del Salmo 23: el Señor es mi pastor y nada ha de faltarme. Decía un profesor del Nuevo Testamento del Seminario Evangélico: y no te van a faltar los problemas, ni las dificultades, ni las complicaciones. Y es verdad, Él no nos falta, y tampoco nos faltan las cosas que les he dicho ahora. Y esa es la primera gestión de cuidado pastoral que muestra Jesús. Que en medio de esa caminata de huida a Emaús, Él se hace uno con los caminantes, se inserta en el camino hacia Emaús. Y no solamente se inserta, sino que se hace solidario con los caminantes. ¿Cuántos dicen amén? Y vimos ahí que que ellos no reconocen todavía, porque tenían los ojos velados, dice el texto sagrado, empieza a hacerle preguntas y empieza a identificar algunos rasgos de ese lenguaje corporal. Ustedes están tristes. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Que ustedes están hablando cosas que me dan que pensar de que lo que ha pasado no es nada que se pueda pasar por alto. Y veo en el semblante de ustedes tristeza. Entonces es cuando los caminantes comienzan ¿a qué? A contarle a ese otro caminante que sabemos cuando leemos la historia completa que es el Señor resucitado. Y comienzan a decirle, y comienzan a contarle. ¿Y qué hace ese caminante divino que es el Señor resucitado? Ustedes lo leyeron conmigo. El Señor comienza a administrar y a ministrar a través de la palabra. Es interesante porque la situación difícil y la situación de turbación que están viviendo estos dos discípulos, el Señor resucitado la interpreta a la luz de la palabra de Dios. Y entonces comienza a hablar desde Moisés, los profetas, todo lo que se había ya escrito. Y comienza a darle sentido a la crisis de estos dos caminantes. Las escrituras sirven para, de alguna manera, dar sentido y significado e interpretación a lo que ellos estaban viviendo. Y yo creo que eso tiene un gran significado para nosotros y nosotras. Porque en tus grandes crisis, en tus grandes problemáticas, en tus grandes dificultades, siempre devuélvete a la palabra de Dios. Siempre busca consuelo, guianza, dirección, iluminación en el texto sagrado. En el momento de la dificultad, el Señor va a darte la palabra que es imperativa y que es puntual para tu necesidad
en ese momento particular. ¿Cuántos dicen amén? Cuando usted ha vivido sus grandes pruebas, a mí me parece que hay un sentido de urgencia. De decirle al Señor, Señor, háblame. ¿Cuántos le han dicho al Señor así? Señor, yo necesito que tú me hables. Pero que tú me hables a través de tu palabra. Porque sabemos que el Señor nos habla de muchas formas y maneras. Pero hay algo especial en el texto sagrado que nos ministra a nosotros y a nosotras de una manera directa. Y cuando usted le dice al Señor, antes de hacer cualquier otra cosa, o ya casi cuando se va a acostar, Señor, yo necesito que tú me hables a través de tu palabra. Y usted busca las maneras de que eso sea así, créame, que algo en la Escritura llega a su corazón, se apodera de su mente, de su alma, de su espíritu. Y si usted estaba en desasosiego, esa palabra imparte paz y sosiego a su espíritu. En estos 40 días que pudimos tener de los cristianos y cristianas de valor, hay un sinfín de testimonios de cómo esa escritura habló a la vida de muchos de nosotros y de nosotras. Y algo descubrimos en esos días. Una fórmula particular que ya otros en otros momentos, valga la redundancia, también habían experimentado. Y es que antes de hacer cualquier otra cosa, una vez esa mente y ese cuerpo ha reposado y ha recuperado fuerzas en la noche, y usted abre los ojos a la luz de un nuevo día, oiga, cuando usted está pasando por el camino difícil y cuando usted se está enfrentando a tantas situaciones, quizá el primer pensamiento que usted recibe cuando abre los ojos a la luz de un nuevo día es: ¿y hoy qué me espera? ¿Cuál será la sorpresa en el día de hoy? Porque ya ha sido un tramo de muchas situaciones difíciles y usted piensa que ese día es un día de otra prueba adicional. ¿Con qué vendrán hoy? ¿Verdad? ¿A qué me tendré que enfrentar? ¿Qué diagnóstico? ¿Qué resultado? ¿Qué noticia? Pues yo quiero decirte que antes de hacer cualquier otra cosa, cuando tú abres los ojos a la luz de un nuevo día, como dice el texto sagrado, vete a tu habitación, enciérrate allí, abre la escritura, permite que el Señor te hable. Y tú dile al Señor: Señor, háblame a mí, habla mi necesidad. Oye, y el Señor lo hace. Y después nosotros teníamos ahí nuestra libretita, porque ahí vamos apuntando cómo Dios me está hablando a través de esta escritura a mi vida, a mi situación. Oiga, y el Espíritu empezaba a dar. Yo llenaba papeles completos, páginas completas de cosas que el Señor me decía a través de los textos. Y como era lo primero que recibí en el día, esa escritura se grababa en mi alma y me acompañaba a través de todo el día. Y en cualquier situación que yo tenía que enfrentar, ahí estaba esa palabra. Y el Señor ya me la había dado a mí en mi necesidad. Pero el Señor me decía: pero es para ella también. Y es para él también. Y la vas a compartir con el otro y con la otra. Entonces ya no solo el Señor a través de la escritura de alguna forma me ayudaba a interpretar la situación, darle sentido y significado al camino de mi vida, sino que también me ayudaba para que otros y otras encontraran significado y sentido en sus luchas y en sus pruebas. Y quizás tú puedas decir: eso que me ha acontecido no tiene sentido. Yo me había hecho de unas ilusiones. Yo había construido mi mundo, mi familia, mi realidad de vida de X o Y manera, y mira lo que ha acontecido. Pues yo quiero decirte
que aún tú eres amado del Señor, que aún tú eres amada del Señor, y que si hay algunos espacios o algunas situaciones que tú no le hayas podido dar sentido y significado, espera, porque en algún momento, en algún otro momento del camino, el Señor te ayudará a darle los contenidos apropiados a esa situación. Alaba mi alma al Señor en esta hora. Así es que ese Jesús resurrecto, de alguna manera, se inserta en el camino con los caminantes, les pregunta, les escucha y los guía a través de la Escritura para que den significado y sentido a su prueba, a su conflicto, a su pérdida, a su crisis. Y en tercer lugar, de alguna forma ocurre algo que también en esta mañana ocurre en medio nuestro. Y es que se sienta con ellos a la mesa. Y es en la mesa donde ellos pueden reconocer la verdadera identidad de aquel que ha caminado con ellos ese camino a Emaús. Cuando tomó el pan, cuando dio gracias, lo partió, lo bendijo y lo dio, evocaron inmediatamente la última cena en el aposento alto. Entonces sus ojos pudieron reconocer que aquel que caminaba con ellos era el Señor resucitado. Y es que, hermanos y hermanas, en esa mesa de unidad, en esa mesa del Señor, siempre de alguna forma se hace una recapitulación de la historia de la salvación. Sin embargo, hay una parte que queda pendiente ahí que no les he comentado en esta mañana. Y es esa parte que yo quisiera que usted fuera al texto conmigo. Y con esto vamos acercándonos a la conclusión. Y es el versículo 28, 28 y 29. ¿Lo tienen, hermanos? Llegaron a la aldea a donde iban y él hizo como que iba más lejos, pero ellos lo obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ha declinado. Quédate, Señor, con nosotros. ¿Cuánta gente se ha ido de tu vida? ¿A cuánta gente el Señor ha llamado a su presencia? Haz tú el recuento ahí en tu escaño. ¿A cuánta gente Dios ha llamado a su presencia? Y tú no has entendido. Y tú tienes preguntas. Y como que se te derrumbó un poco la fe. Y como que la esperanza que tú te habías forjado en Dios también se derrumbó un poco. Porque tú entendiste que se fueron a destiempo, que no era su hora, que no era justo para ti, que no era justo para la familia, que no era justo para ellos. El Señor es el Dios de la vida y de nuestra vida. Y aunque en nuestro lente humano entendamos que no, si el Señor entendió que sí, Él es el Señor. El Señor dio, el Señor quitó. Sea el nombre del Señor bendecido. Y eso muchas veces a fuerza de lágrimas, de crisis profundas, lo vamos entendiendo.
y nos vamos rindiendo y dejamos de pelear con Dios y nos dejamos de rebelar contra Él y dejamos de huir, porque no siempre el que huye escapa. ¿Usted sabía eso? No siempre el que huye escapa. Porque estos huyeron a Emaús, pero no pudieron escapar del ojo del Señor. No pudieron escapar del plan del Señor. No pudieron escapar de la misión que Dios le tenía preparada. No pudieron escapar de una visión renovada en Él. Es que ante el Señor no hay escapatoria. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí tú estás. Y si en el Seol hiciera mi estrado, allí tú estás. Y si tomare las alas del alba y habitara en lo lejano, allí tú estás. El Señor está en todas partes. Y aunque tú huyas, no escapas, porque Él tiene un plan para ti. Y Él tiene propósito contigo. Así es que, hermanos y hermanas, de alguna manera, estos caminantes no escaparon. Huyeron, pero no escaparon. Y lo lindo y lo hermoso es que ellos van teniendo un encuentro gradual, profundo, ascendente. Y le dicen: quédate con nosotros, no te vayas, porque el día declina, la noche, la oscuridad llega, te necesitamos. ¿Cuánta gente se ha ido? Hay unos que han ido a la presencia del Señor, ya lo dije, pero hay otros que decidieron irse, que en su derecho a elegir y a decidir se fueron y no están. Y ya no puedes contar con ellos o con ellas. Y tú que creías que podías contar, y tú que pensabas que siempre esa persona iba a estar ahí para ti. Noticias: el ser humano falla de tantas maneras y formas. Y a veces nos hacemos ilusión con la gente y apostamos todo. Pero un buen día se fueron y ya no están. Pero te voy a decir algo que tú sabes. Pero es bueno que lo recuerdes en esta mañana. Hay uno que se llama Jesús de Nazaret, muerto, crucificado, resucitado al tercer día, que hoy está sentado a la diestra del Padre, y ese nunca, y cuando digo nunca, es nunca, se va y nos deja. Aunque todos se vayan, aunque otros huyan, aunque otros se encierren, y aunque otras personas vuelvan atrás, el Señor permanece para siempre. Por eso, esa oración tú la debes hacer junto a los caminantes en esta mañana. Le decía yo a la familia de nuestra hermana Zoraida allí en Lares, que con toda probabilidad, si a ellos le hubiesen dado la oportunidad de elegir, de hacer peticiones de último momento, ellos le hubiesen dicho: Graciela, quédate con nosotros, no te vayas todavía. Pero los designios de Dios eran otros. Quizá tú le has rogado a alguien: quédate, no te vayas, te necesito, no te vayas. Y ese ruego ha caído
en oídos sordos, o en corazones insensibles, o del reverso de esa persona que no tiene la capacidad para responder a tu petición y a tu ruego. Pero tú dile en esta mañana al Señor resurrecto: quédate conmigo. Allí en la soledad de mi casa, quédate conmigo, no te vayas. Allí en la lucha, en el cansancio, en los días llenos de situaciones complicadas, quédate conmigo, no te vayas. Y yo quiero decirte lo que también yo sé que tú sabes: Él se va a dejar sentir con presencia buena allí donde tú lo necesitas. ¿Cuántos dicen amén? El resurrecto, que se inserta en el camino tuyo y en el mío, que camina a tu lado y a mi lado, y que te escucha con tu coraje, con tu rabieta, con tu pataleta, con tus decepciones, pero también con tus alegrías, con tus esperanzas y con tus rutas a la transformación y a la maduración. Ese Señor que a través de su palabra te ayuda a que interpretes tu realidad desde otro código. Y ese Señor que nos acompañará como todos los domingos en la misa. Quiero terminar con un fragmento que dice así: quédate, Señor, que se hace ya tarde, que el camino es largo y el cansancio es grande. Quédate, decirnos tus palabras vivas, que aquietan la mente y encienden el alma. Mantén en ascuas nuestros corazones torpes. Disipa nuestras dudas y temores. Míranos con tus ojos de luz y de vida. Devuélvenos la ilusión perdida. Quédate y límpianos rostro y entrañas. Quema esta tristeza y danos esperanza. Quédate y renueva valores y sueños. Danos tu alegría y tu paz de nuevo. Quédate, Señor, que se hace ya tarde, que el camino es largo y el cansancio es grande. Quédate, Señor, no te vayas. Quédate para decirnos tus palabras vivas, que aquietan la mente y encienden el alma. Quédate, Señor, no te vayas. Y así, sabiendo que nuestros ojos pueden ser abiertos para poder mirar una nueva realidad a la luz de la palabra del Señor y de su mesa, te invitamos a que estés en pie, a que cantes uno de los himnos más